Ahora sí. Buenas tardes, ¿cierto ya? Son más de las 12. Buenas tardes a todos. Dios les bendiga. Me acordé, yo siempre les pido ahora la calma, la tranquilidad, ¿cierto? La quietud y la atención, ¿ya? En los hospitales, cuando yo escucho por los altoparlantes ya, cuando termina la hora de visita, les piden que se retiren. Que se retiren. Pero yo no les pido que se retiren, les pido solamente más tranquilidad ahora. Que tomen sus asientos, que estén tranquilos. Y a mí me da gusto verlos cómo se saludan, ¿eh? Con tanta alegría y fervor. Me parece muy, muy bonito. Así que muy lindo. Ya los avisos se dieron, ¿cierto? En un momento van a colocar los avisos, David, en el WhatsApp, ¿cierto? Perfecto. Para que estén todos bien informados. Ahora, nos pasa algo, o me pasa a mí solamente, que uno ve los avisos y después nunca se acordó en la semana. ¿Qué nos pasa? ¿El estrés será? Las preocupaciones, el día a día, la rutina, los quehaceres. Bueno, pero solamente les quiero comentar algo en relación a la reunión de matrimonio, ¿ya? Que tenemos, que ya fue anunciada, ¿cierto? Entonces, la idea es que todos estemos, todos los matrimonios, que podamos participar y estar. Ahora, hay dos cosas importantes. Si es posible usted, si puede dejar a cargo a sus niños, fabuloso, ¿ya? Ahora, si pudiera, es lo ideal. Entiendo que hay matrimonios que no tienen la red de apoyo o no la tienen cercana y que es complicado. En esa circunstancia nosotros vamos a estar preparados para cuidar a esos pequeños. Ahora, en la medida de lo posible, usted vea si es posible, ¿cierto?, su red de apoyo cercana, si pueden tener a los niños en casa, pero si no es así, ¿cierto?, vamos a tener a cubrir esa contingencia, digamos, ¿ya? Porque la idea de base es que los matrimonios puedan participar, porque reunión de matrimonio, ¿cierto? Matrimonio, casado, legalmente. ¿Cómo estoy bien, no? Sí, está bien, sí, legalmente casado. Sí. Lo que pasa es que uno prefiere ser claro, porque el matrimonio lo consideramos de esa manera nosotros. Si no existiera un registro civil, los casará el presidente de la Junta de Vecinos, ¿no? Claro, porque en un momento no hubo registro civil y era válido el matrimonio, las autoridades elegidas, ya sea de la población, donde estaban, ¿cierto? Pero hoy tenemos una normativa donde uno tiene que cumplir, como dice el apóstol Pablo en Romanos, adelante, Saidita, no se preocupe, cumplir las leyes, ¿cierto? Así que, por lo tanto, un matrimonio para nosotros es un matrimonio legalmente casado. Y pasando de este aviso, les quiero compartir hoy el capítulo 5, versículo 1 al versículo 16 del libro de los Hechos. Y lo hemos revisado muchas veces. Seguro que usted lo ha leído muchas veces. Pero es un tema delicado y complejo. Ananías y Zafira. Tremendo, ¿ya? Dos personas, dos hermanos, dos creyentes, un matrimonio que participaban en la comunión y en el compañerismo cristiano de ese entonces. Eran personas que habían estado, lo más probable, en el aposento alto. Eran personas que estaban en una comunión plena y creciente en esos primeros años, donde recordemos que había una efervescencia maravillosa, ¿cierto? La iglesia estaba en sus primeros inicios. Entonces, lo que vamos a ver es algo delicado. Es tan delicado que van a ocurrir hechos inesperados. Por eso es que es muy complejo lo que vamos a ver hoy día. Pero debemos, más allá de lo evidente, tomar la aplicación para nosotros, para la familia, para la iglesia y en lo particular para cada uno de los que estamos acá presentes. ¿Les parece? Son 5 hojas que voy a tratar de desarrollarlas de aquí a las 3, 4 de la tarde. No. Esto va a tomarnos el tiempo necesario. Tenemos Santa Cena hoy día también. Así que quiero que me acompañen en una oración.
Padre amado, gracias te damos por todo, gracias por todas las cosas, Señor. Por el día a día, gracias por tu misericordia y por aquellos momentos que a lo mejor han sido complicados en la semana, en nuestra vida, Señor, porque sabemos que tú eres un Dios soberano, maravilloso, bueno, misericordioso, y que todas las cosas a los que te aman tienen un buen propósito, Señor. Y de aquellas cosas difíciles es donde más sacamos lecciones y aprendemos. Y tú permites muchas situaciones en nuestra vida con el fin de que podamos madurar y que podamos crecer. Señor, gracias te damos porque podemos llegar este día domingo en la mañana para tener un tiempo de compañerismo cristiano, un tiempo de adoración, de alabanza a ti, Señor, y un tiempo de la palabra para que todos nosotros, incluyéndome, Señor, podamos ser edificados, disciplinados y corregidos. Gracias, Padre. Bendito seas para siempre. Tus bendiciones en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces nos lanzamos con este tema, ¿no? Capítulo 5, versículo del 1 al 16. Principalmente vamos a hablar otra situación, pero el grueso, el contexto principal de estos versículos es acerca de Ananías y Zafira. Quiero, y es parte del estudio, lo que voy a leer ahora, ¿cierto? Porque vamos a enfrentarnos con un gran problema, y se los anuncio, que va a ser muy complejo. Ahora, es una iglesia naciente, una iglesia fundada en Hechos capítulo 2. Más de 120 personas esperando la promesa del Padre, ser llenos del Espíritu Santo, ser bautizados con el Espíritu Santo, quien vino a las personas y les dio autoridad y poder para enfrentar las situaciones, para enfrentar el día a día y para vivir una vida sobre la mediocridad y sobre el pecado. El Espíritu Santo vino a estar no solamente al lado de ellos, sobre ellos, sino en cada creyente. Ahora, notamos la gran diferencia de una vida en el Espíritu y una vida que no es en el Espíritu. Encontramos a los discípulos del Señor Jesucristo, los cuales poco tiempo antes habían arrancado y habían dejado solo a Jesús en los momentos más difíciles, ¿cierto? Incluso uno de ellos lo había negado 3 veces. Y los demás, si te he visto no me acuerdo. Pero luego de la resurrección que les dio fuerza, les dio vigor, el Señor Jesús les dice, necesito que ustedes esperen en este lugar y no se vayan. Esperen la promesa del Padre. Y que tenía relación con ser investidos del poder de lo alto. Es decir, el creyente necesita ser investido del poder de lo alto, del Espíritu Santo, para que finalmente podamos vivir una vida victoriosa en un mundo caído. En un mundo que es antagonista a los valores de Dios. No se trata de vivir solamente por la fuerza de voluntad, porque eso nos puede durar solamente un tiempo. Pero Dios nos capacita, Dios nos llena con su Espíritu para que podamos continuamente vencer el ataque del mundo, el ataque de Satanás y el ataque traicionero de nuestra naturaleza caída, que vive con nosotros, nunca se va, duerme con nosotros, se ducha con nosotros, almuerza con nosotros. Pero el Señor nos entregó, ¿cierto?, de su Espíritu para que ya no seamos personas que continuamente están fracasando en su propuesta de servir a Dios, sino que continuamente estamos logrando la victoria sobre aquellas cosas. Ahora, vamos a hablar, y como ya lo dije, de un gran problema que termina en algo inesperado. Pero era la iglesia del Señor Jesucristo, llena del poder de Dios. Ya hemos leído que miles de personas están viniendo al conocimiento de la verdad. Y ya surge un problema, y no menor. Ahora, voy a leer algunas cosas que anoté. Una historia triste de miembros de la iglesia creciente en los primeros años del cristianismo. Un problema en medio de todo el mover de Dios. Multitudes viniendo al arrepentimiento, muchos siendo sanados, un compañerismo ferviente en amor, la iglesia compartiendo y supliendo las necesidades de los demás.
Es decir, puras cosas hermosas, lindas, poderosas, maravillosas. Lo que Dios estaba haciendo, las señales que Dios estaba haciendo en la vida de las personas. Hombres y mujeres y familias y matrimonios cambiados por la gracia de Dios. Una iglesia creciente con pasión, con valentía. Qué increíble, qué hermoso. Bueno, dentro de ese contexto surgió esta situación. Entendamos algo importante. La iglesia está constituida por hombres y mujeres. Por lo tanto, no está libre de problemas, no está libre de engaños, pues la iglesia no es perfecta. Y básicamente no lo es por los miembros que la componen, porque la componen hombres y mujeres como usted y como yo, que somos pecadores. Y que por lo tanto fallamos. Tenemos debilidades. Caemos. Entonces la iglesia en su conjunto, en el compañerismo, en la comunión, no es perfecta. Surgen situaciones, surgen problemas. No somos los más puros ni los perfectos. Somos pecadores que procuramos cada día ser más parecidos a Jesús. Nos hemos arrepentido. Dios está haciendo cambios en nosotros, sin duda. Dice la palabra que hoy estamos sentados en el libro de Efesios en lugares celestiales. Somos herederos de Dios en Cristo Jesús. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Entonces, wow, qué maravilloso. Tenemos al Espíritu de Dios en nosotros. Tenemos su palabra que nos instruye en toda justicia y verdad. Pero aún teniendo todo eso, somos pecadores. La diferencia es que no estamos viviendo en el pecado, ni practicando el pecado. Porque el que se dice ser cristiano y vive en el pecado no ha nacido de nuevo. Porque Juan lo dice, el que es nacido de Dios no practica el pecado. Como lo dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6 también. ¿Pecaremos porque la gracia abunde? El pensar eso es no entender la gracia de Dios. Me he arrepentido, usted se ha arrepentido, y eso se ve en una vida distinta, en una vida nueva. Si no, lo que pasó es solamente un remordimiento. Pero no soy perfecto, puedo pecar, puedo caer, y así es, y así ocurre. Pero me levanto luego y me arrepiento y sigo caminando. Esa es la idea, seguir caminando, no retroceder, no estancarse. Esa es la idea. Los discípulos, ¿cómo eran? ¿Se acuerdan ustedes? Cada uno peleando por su metro cuadrado, su poco de envidia por aquí, no entendían esto, proclamaban cosas que no eran, pero estaban al lado de Cristo. Nosotros somos iguales. Con todas nuestras limitaciones, lo importante es estar al lado de Cristo. Señor, no soy perfecto, pero procuro servirte. Procuro vivir una vida digna, una vida correcta. Porque dice que Dios coloca el querer y el hacer y su buena voluntad en nosotros. Entonces tenemos el propósito de servir a Dios y queremos continuar en eso. Pero en ese caminar, por nuestra debilidad, hacemos lo incorrecto. Pero no nos quedamos ahí. Señor, no estuvo bien lo que hice, no estuvo bien lo que dije, no estuvo bien mi comportamiento. Señor, perdóname. Y aprendo y avanzo. Eso es. Hay gente que dice, no, hermano, la iglesia... y cuando hay situaciones y surgen algunas cositas en el compañerismo cristiano, se van. Se van. Se enojaron con un hermano, se enojaron al pastor por feo, no lo quieren. A mí, yo siempre he sido feo, así que ya eso yo no lo puedo cambiar, ¿cierto? Pero es que así, es que hay una técnica, estoy llevándolo a una estrategia más, Juanita. Y la gente, no, es que a mí no me gusta esta iglesia, a mí no me gusta esta otra. No. O sea, a fin de cuentas se van donde le acomoda el zapato, ¿cierto? Porque cada vez que alguien le diga algo que no le gusta, se van a ir. Entonces yo le digo, si se va y encuentra una iglesia perfecta, me avisa para ir con usted. Pero no la va a encontrar.
Habrá situaciones en las congregaciones donde surgirán problemas por diferencias, por malos entendidos. Estas serán a través de algunas personas en particular o facciones de la iglesia, ya sean estas fundadas o no, es decir, tengan un fundamento, una realidad o no la tengan. Pero pueden surgir situaciones. Como por ejemplo, recuerden ustedes, bueno, vamos a ver el problema de hoy que nos convoca, pero luego van a surgir otras situaciones como la problemática que se dio con el desabastecimiento en la administración de los alimentos para las viudas de los hermanos griegos. Capítulo más adelante. ¿Recuerdan ustedes lo que pasó con Bernabé y Pablo? Que siendo amigos se separaron por una persona, que era Juan Marcos, que en un momento quiere participar de la obra y luego abandona la obra, lo que a Pablo le pareció que no era adecuado. Y eso generó una situación con Bernabé. Pero más adelante en el libro de los Hechos, el mismo apóstol Pablo llama de nuevo lo llama a él para que venga a servir al ministerio de nuevo. Lo que pasó con Pablo y con Pedro. ¿Recuerdan cuando Pablo enfrenta a Pedro por una situación de inconsecuencia y se lo dice cara a cara? Bueno, eso ocurrirá siempre. La iglesia, cuando usted pueda estudiar la historia de la iglesia, se va a encontrar que hay periodos de sombras y periodos de mucha luz. Es decir, periodos al parecer hay un fracaso, ¿cierto? Y otros de éxito mismo. Pero la vida de la iglesia es así, porque está compuesta por personas. Ahora, hay congregaciones y hay iglesias donde los problemas se convierten en un patrón, es decir, algo constante. Y eso se debe, uno, a la mala administración, a la mala enseñanza, a la mala organización. Si uno está en una iglesia que tiene una buena enseñanza, una buena organización, un buen liderazgo, no estamos exentos de situaciones, pero van a ser resueltas con prontitud. Y van a ser temas menores. Ahora, siempre hay gente que no le gusta algo. No le gusta la música, son poco emotivos. Entonces, y uno no está para darle el gusto a la gente. Y por eso que Dios en su sabiduría maravillosa tiene iglesias en distintos lugares y de distintas fórmulas. Hay iglesias más litúrgicas, más conservadoras, y hay otro plano que son iglesias más emocionales. Nosotros somos una iglesia que está en el medio del péndulo, ¿cierto? Que se mueve de un extremo a otro. Una iglesia que no es ni emocional ni litúrgica, pero que creemos en la enseñanza de la palabra, pero también en el mover del Espíritu, en el Espíritu Santo que es ordenado y que no se contradice a sí mismo. Creemos en un liderazgo sano y en una iglesia sana que está creciendo por medio de la palabra de Dios y que nos preocupa lo que dice Efesios, el capítulo 4, es decir, preparar a los creyentes para la obra del ministerio, para que usted individualmente pueda tener un desarrollo, pueda tener una madurez, alcanzar una madurez, convertirse en un hombre y una mujer adulto. ¿Para qué? Para que su vida sea una vida plena y en un momento usted pueda ayudar y participar en la obra del ministerio. Ahora, con las personas que no les gusta el cómo somos, está bien, está bien. Y si van a otra iglesia, nosotros oramos por ellos, para que donde estén puedan crecer. Porque uno no puede estar toda la vida deambulando. Uno tiene que ser parte de algo, para poder desarrollarse, para poder crecer, para tener un compañerismo cristiano efectivo y real. Por eso es importante que uno diga, me gusta acá, estoy creciendo, me estoy alimentando con la palabra. Wow, me quedo acá. Me quedo acá. Si me gustara otro tipo de iglesia, me iría. Pero a mí me gusta esto, me gusta la forma, porque veo que todo lo que hacemos está dentro del contexto bíblico. Por lo tanto, no se sorprenda cuando puedan existir algunas situaciones. Lo importante es saber verlas y solucionarlas. La iglesia está llena de luces y de sombras,
Lo importante es que las situaciones se resuelvan a la luz de la palabra, en sabiduría y amor, considerándonos a nosotros mismos. Hay casos donde se toman medidas drásticas a la luz de los hechos. Habrá otros donde la recomendación y el llamado a atención serán suficientes. Cuando usted tiene un problema con alguien, ¿qué es lo que debe hacer? Es conversar esa situación con esa persona. Así lo enseña la palabra de Dios. Cara a cara, mirando a los ojos. Tengo, hermano, hermana, tengo este problema con usted, tengo esta diferencia, algo pasó, quiero conversarlo con usted. Y la gracia de Dios permitirá que eso quede ahí, se solucione. Pero si no se soluciona, ¿qué dice la Biblia? Busque a alguien, un hermano maduro o un líder, y lo conversan, para que esto se pueda solucionar, porque queremos que tengan soluciones, que estemos en armonía. Pero cuando las personas no quieren, ya no podemos hacer nada. No podemos hacer nada. Ahora, hay medidas que son drásticas. Si hubiera una persona acá que entra en un desorden y que está involucrando a terceras personas, que está dañando a terceras personas, y se están creando facciones dentro de la iglesia, yo como pastor y el liderazgo le pediríamos que se retiren de la iglesia. Porque las manzanas podridas hay que sacarlas del cajón. Y eso aquí y en cualquier área de la vida. ¿Recuerdan Pablo cuando en la iglesia de Corintios dice que a tal persona hay que sacarlo? Porque hay situaciones y situaciones. Por eso es que uno tiene que conversar con la gente. ¿Qué pasa? ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué está haciendo esto? ¿Por qué está comentando esto? Y ver cómo está su corazón. Y quizás todo quede en una conversación y en una oración y se resuelva. Porque esa es la idea, tener una comunión fresca, que nos podamos mirar a la cara, que podamos sonreírnos. Esa era la introducción. Ahora viene es que la idea es esa, ¿cierto? Ahora viene el texto mismo. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad. Recuerden ustedes que estaba ocurriendo, que la gente movida por el Espíritu de Dios, por el amor de Dios, el amor ágape de Dios, estaba vendiendo sus propiedades libremente. No era algo que estaba siendo obligatorio, no es que los apóstoles le dijeron a las personas que tenían que hacer esto, vender sus propiedades privadas, ¿cierto? Y tenían la obligación de compartir. Esto fue un mover de Dios, un mover del Espíritu de Dios, libremente, ¿ya? Ahora, recordemos que la semana pasada, cuando se compartió la lectura del libro de los Hechos, apareció un personaje que era Bernabé, y que Bernabé dice que vendió una heredad. Y la iglesia reconoció eso y estaba muy contenta de ver el amor de este hombre y la generosidad que él tenía. Bueno, ahora hay dos personas, un matrimonio, que venden una heredad. Y el tema es el siguiente. Dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Es decir, dos personas que sabían lo que estaba ocurriendo, vendieron una propiedad, pero tomaron del valor total una parte para dejárselas para ellos. Hasta aquí está todo perfecto, no hay ningún problema. La propiedad es de ellos. Pero dice, y trayéndolo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, imagínense el momento, piensen un poco, van estas dos personas, este matrimonio, Ananías y Zafira, vendieron una propiedad. Lo que estaban haciendo, no todos, algunas personas vendían sus propiedades, la colocaban bajo la administración de los apóstoles para ser compartidas de acuerdo a las necesidades de las personas, no iguales, sino de acuerdo a las necesidades de las personas, solamente por el motivo del amor, nada más. No había algo legal ni obligatorio. Pero resulta que Pedro le dice, Ananías,
Imagínense el momento. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, dice, no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. Por supuesto, era de él, era de ellos. Entonces, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? Dice, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Qué tremendo. Ellos seguro recordaron la generosidad y lo que significó en la iglesia el reconocimiento a Bernabé. Ellos dijeron, bueno, hagamos lo mismo. Imagínate, vamos a quedar súper bien, ¿no? O sea, estamos dando una propiedad que nadie nos ha pedido, ni nadie nos ha solicitado, y la vamos a dar. Y vamos a dar una buena cantidad. Bien, estamos bien, vamos a ser reconocidos. Posiblemente en su mente pensaban eso. Pero, ¿cuál era el problema? El problema era que estaban mintiéndole a la iglesia, a los hermanos, y tratando de mentirle a Dios. Porque Dios no puede ser engañado. Y Pedro, algunos piensan que alguien le comentó a Pedro esta situación, algún hermano. Pero lo más probable, y según el contexto, es que Dios le reveló a Pedro lo que había pasado y lo que estaba en el corazón de ellos. Y por eso que Pedro fue tan claro y tan tajante. Y le dice, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Acaso no era tuya esta propiedad? ¿Acaso vendida no seguía siendo tuyo todo el dinero, todo lo recaudado? ¿Por qué osaste mentir a Dios? ¿Por qué te atreviste a eso? ¿Por qué llegaste a ese punto? Si no era necesario, no era necesario. Él francamente pudo haber dicho, bueno, la vendí en 100 y me voy a quedar con 50 y voy a donar los 50 a la iglesia. Y estaba todo perfecto. Él pudo haber dicho, la verdad es que es mucho y voy a donar el 20 y me quedo yo con el 80. Y estaba perfecto, estaba bien. Pero él mintió y se coludió con su señora esposa, con su amante y fiel esposa. Se coludió para engañar a los hombres y quedar muy bien posicionado. Es decir, mira cómo la hice, ¿no? Mira cómo estuve. Esto no lo hace cualquiera. El amor al dinero dice que es la raíz de todos los males. Ahora dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Nunca se olvide que el malulo, el maligno, la serpiente antigua, el gran dragón, el padre de toda mentira, siempre está al acecho, a través de muchas maneras y formas. Recuerden cuando Satanás tienta a Jesús, Mateo 4, ¿cierto? Lo tienta, pero dice que por un tiempo, de 1000 formas trató de tentar a Jesús. Y es el opositor, es el enemigo constante de la iglesia y de los creyentes, a través de toda la historia. Pero acá sedujo a Ananías y Zafira, colocó un pensamiento, colocó algo que ellos empezaron a madurar, a pensar, y resolvieron y concluyeron en engañar. Seguro que tuvieron la oportunidad de decir, no, esto no es correcto lo que estoy pensando. ¿Le ha pasado a usted eso alguna vez? Sí, o a mí me pasa nomás, que de repente uno piensa tontera, piensa cabeza de pescado. Pero el Espíritu Santo y en la conciencia que Dios puso, te dice, no, esto no es correcto. No, ay, Señor, Dios mío, amén, amén. Y enrolamos el camino. Y nos pasa, el Espíritu Santo está convenciéndonos, está ahí atento. Pero algunas veces también nos ha pasado, o me pasa a mí nomás, que hemos cedido, nos envuelve, le hacemos caso y concluimos que está bien. Y después nos damos cuenta que no estaba bien cuando empezamos a sufrir las consecuencias de eso. Que algunas pueden ser en el momento,
de poco tiempo y algunas pueden ser consecuencias para toda la vida. Satanás siempre está presto para colocar cosas en nuestra mente, para tentarnos, para seducirnos. Ahora, Satanás puede influir en la mente de un creyente, incluso un creyente lleno del Espíritu Santo, pero no puede pecar por ti. Uno tiene que aceptar eso, concebirlo. Por eso que la tentación empieza con un deseo, pero luego nosotros la abrigamos, la abrazamos, le hacemos cariñito y baja nuestro corazón. ¿Y qué dice la palabra? Que provoca la muerte. Nada es tan espontáneo. Uno, ay, mira esto, uy, me gusta, pero sabes que no es de Dios, pero te gusta, te atrae, como Adán y Eva, se ve bueno el fruto. Sí, pero Dios me dijo, pero es que se ve bueno. Y además, el malulo ahí adornándotela en el oído, diciendo que no es tanto, si nadie se va a dar cuenta. Es como Ananías, ¿y quién se iba a dar cuenta? Si estaban ellos, Ananías y Zafira, ¿quién se iba a dar cuenta? Pero Dios no puede ser burlado, es imposible, no puede ser burlado. Y por eso que Pedro, de una, ¿por qué? ¿Por qué hiciste esto? La raíz de todos los males, como ya lo comenté, es el amor al dinero. Y en relación a eso, y en contraste a eso, ¿qué nos dice el Señor? Haz tesoros, ¿dónde? En el cielo. Haz tesoro en el cielo. Con una vida correcta, digna, de buenas obras, en amor. Porque usted ha visto algún entierro que lleven un camión de mudanza atrás. Uno se va así nomás, con la ropita que le colocaron ahí en la morgue. Y así se va. Voy a leer. Por supuesto, su pecado fue la avaricia, el guardar el dinero, pero su mayor pecado fue el orgullo, el querer que todos lo consideraran tan espiritual por lo que había hecho, porque había dado, entre comillas, todo, cuando no lo había hecho. Ahora, su pecado es imitado de muchas maneras. Podemos crear o dar la impresión de que somos personas que leen la Biblia, que oran mucho, cuando en verdad no lo hacemos. Podemos crear o permitir la impresión de que tenemos todo en orden, cuando no es así. Podemos exagerar nuestros logros espirituales para aparentar ser algo que no somos. Su gran pecado estaba arraigado en el orgullo, y el orgullo corrompe al ser humano, al creyente y a la iglesia. A Dios no le interesa tu dinero. Dios está viendo tu actitud, tu motivo. Todo lo que quieras compartir debe estar motivado por el amor y no el orgullo, y no por el reconocimiento de terceros. Y esto ataca el egoísmo del hombre, el orgullo del hombre. Por eso que la Biblia nos dice que debemos negarnos, porque sin Dios estamos totalmente en las corrientes de este mundo, donde estas cosas conviven y nos vuelven esclavos. Y muchas personas en la iglesia actúan y tienen una actitud similar a la que tuvo Ananías y Zafira. En Mateo 6:1 dice lo siguiente: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. ¿Te das cuenta? Guárdense de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser reconocidos, para ser vistos por ellos. ¿Qué es lo que hacían los fariseos? Se colocaban cositas en sus ropas y oraban en las calles para ser vistos por las personas, para ser reconocidos. Amaban los primeros lugares, amaban el saludo de manera especial.
Es como la muerte de alguien famoso que murió hace poquitos días, que todo el mundo entero estaba observando, todos los canales de noticias dieron las noticias por todos los horarios, menos mal que había streaming, y apoteósico y todo, y uno cuando ve a Cristo humilde, hijo de un carpintero, se movía sin guardia personal, enfrentó los peligros de la vida con humildad, con valentía. Fue enterrado en una tumba que ni siquiera él compró. Por eso digo, la gente ve otras cosas. La gente le gusta otras cosas, le gusta la sensación, el reconocimiento, el orgullo, el decir algo que no es verdad. Segunda de Corintios 8:21 dice, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. O sea, esta es una invitación a la reflexión, a decir, Señor, si hay en mí perversidad, mírala y perdóname, y quita esto de mí. Si en el fondo, ¿qué es lo que Dios nos dice por medio de su palabra? Y quiere construir un hombre nuevo en nosotros, una persona nueva. Como dice Pablo en sus cartas, ustedes eran así. Ustedes antes vivían de esta forma, pero hoy no, porque hemos nacido de nuevo, porque tenemos al Espíritu de Dios en nosotros, tenemos la palabra de Dios que es viva y es eficaz, y es más cortante que toda espada de doble filo, que nos edifica, nos redarguye, nos instruye, nos hace crecer y madurar, y vivir una vida correcta. Entonces, tenemos que ser honestos en lo íntimo. En lo íntimo dice, me has conocido. Sí, yo voy a decir algo, no piense usted que yo lo estoy atacando a usted, no, voy a decir algo porque debo hacerlo. Pero muchas veces es como que tomamos posturas de aquí, de allá, y nos colocamos como un estándar, y que los hermanos debieran copiar ese estándar, porque si no, los consideramos que no son tan espirituales. Y empezamos a erguirnos como figuras, y yo sí que soy espiritual, porque cumplo ciertos cánones, ciertas cosas. Y muchas veces estamos, como dijo el Señor, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. Y dice más, de otra manera dice, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. El motivo es el amor en todo. ¿Por qué hace usted esto? Lo que das, no lo sepa tu izquierda, lo que da tu derecha. Así de simple. Que no queramos nunca aparentar algo que no somos. Seamos sinceros, honestos, con nuestra esposa, nuestro hijo, nuestra familia, nuestro entorno laboral, de estudio. Y con el Señor, yo puedo verbalizar algo, pero Dios conoce lo que hay en mi corazón de verdad. Entonces cuando estamos orando hasta somos hipócritas muchas veces. Señor, Señor, o sea, yo lo primero que le digo, Señor, no merezco nada, o sea, nada. Pero usted es el pastor, ¿y usted cree que eso me hace más espiritual que usted? ¿Usted cree que yo no tengo malos deseos? Le pasa a usted nomás. Sigamos entonces. ¿O no he tenido ganas de hacer algo que no es correcto? Y mi esposa me ha sujetado ahí. No te vayas, me dice. Y ahí de ahí me suelta la cadena, me da unos metros más y todo eso. Honesto con Dios. Dios ya sabe todo, pero nos demanda ser honestos. Y honesto con el resto, ¿te das cuenta? No aparentar. Si Dios nos conoce, quiénes somos y lo que hacemos. Es como cuando alguien te llega y te miente en la cara, te dice algo y después lo pillaste a la vuelta de la esquina. O sea, ¿para qué? Por eso mejor, oye, vamos para allá. No quiero ir. No, pero si no quiero ir. Si no quiero ir. No, es que pues si no quiero estar. Va a ir a estar con la cara amurrado y viendo cuestiones que no te gustan y después llegar molesto. No vayas.
Pero muchas veces hacemos estas cosas, no, porque el que dirán, nos preocupa el que dirán. O sea, no somos honestos ni con uno mismo, ¿te das cuenta, no? Ni con uno mismo somos honestos. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Por eso yo les comenté que esto era algo muy complejo, fuerte, porque que dos personas, una persona en lo que vamos leído, llega y porque mintió se murió. O sea, le dio un soponcio. Lo sorprendió, que yo le había dicho a mi esposa nomás esto, y Pedro, ¡pum! Ahora Pedro no le dijo, muérete. No fue en juicio de Pedro, no es que Dios le dijo, ahora te vas a morir. O no, en el nombre del Señor que te caiga un rayo. No le dijo. ¡Pum! Partió nomás. Ahora, es el juicio divino. El juicio divino, de una, al tiro. ¿Qué pasaría ahora eso? ¿Qué haría la pura clase de infante nomás ahí? A lo mejor. ¿Sí o no? Lo único. Po. Dios mío, ayúdanos, ¿cierto? Ahora, y dice que pasado un lapso, mira, como 3 horas, sucedió que entró ¿quién? Dulcinea. Ella desconocía lo que había ocurrido. Así que llega tranquilita, a lo mejor ya mi esposo ya lo están reconociendo, ya le están dando la hora para la plaza, para juntarnos y el reconocimiento de todos los hermanos. Estamos impecables. Y aquí hay algo para los matrimonios, ¿eh? Y pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, y aquí la pregunta a Pedrito, ¿en cuánto vendieron la propiedad? ¿Vendiste la propiedad? Ella dijo, sí, en tanto. Ah, qué lindo. Y Pedro le dijo, ¿por qué convenisteis? Es decir, se pusieron de acuerdo, lo pensaron, lo razonaron, concluyeron en tentar al Espíritu del Señor. Dice, he aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Wow. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. ¿Qué es lo que eran ellos? Un matrimonio. ¿Participaban en el compañerismo cristiano? Sí. ¿Estaban viendo el crecer, el fluir, el mover del Espíritu de Dios? Sí. ¿Estaban viendo la consecuencia del amor? Cuando la gente compartía con los más necesitados? Sí. Entonces, cuando pareciera que todo está perfecto, surgen algunas cosas. Ahora, el matrimonio no es un tema que quiero tocar a fondo para nada, pero sí comentar algunas cosas solamente, o decir ciertas cosas. El matrimonio es para alcanzar distintos propósitos: crianza, educación, estabilidad económica, emocional, ¿cierto? Crecemos como seres humanos en una relación, ¿cierto?, que va creciendo y vamos aprendiendo del uno del otro, de los éxitos, de los fracasos. Aprendemos de la vida con Dios, debemos ser leales entre los cónyuges. Ahora, dentro de todo y muchas cosas más. Pero cuando se trata de una palabra bien chilena, chanchullos, ¿cierto?, cuestiones raras, ¿cierto?, mentir, coludirse para el engaño, esto es una afrenta. El concepto de sumisión no se extiende a la sumisión al pecado. Somos leales primero a Dios,
porque somos hijos de Dios. No podemos apoyar el engaño, aunque esto implique un problema con mi cónyuge. Claro, es como la típica, ¿no? Van los testigos de Jehová y mandan al cabro chico. Oye, ¿está tu papi? No, no está mi papi. Y tu mami también se escondió. Le están mintiendo. ¿Qué ejemplo le están dando al cabro chico? Yo les digo, no, yo les tiro un balde de agua al tiro, pero ahora no, porque hay invierno, pero hace frío todavía. Entonces, ahora, el matrimonio. Yo espero que mi esposa nunca me apoye en algo que no es correcto. En cualquier cosa que sea fraudulento, un engaño, mentir, yo espero que ella no me apoye. Y que me lo diga. Y si eso va a atentar contra la vida de la iglesia, que llame a los líderes y se los diga. No quiero un cómplice, yo quiero una ayuda idónea. Entonces, la típica, porque esto lo he visto también en matrimonios que ya no están, que uno le dice, no, pero es que tú soy mi compañera. ¿Cómo voy a confiar en ti entonces? ¿Cómo voy a confiar? Y tapándole la mugre, tapándola, hasta que la mugre es tal que explota todo y quedan todos destruidos. Entonces no, las cosas son, yo soy hijo de Dios primero que todo, antes de ser papá, de ser hijo, de ser esposo, no, porque esposa no soy, esposo, ¿cierto? Para que tengamos claro, hijo de Dios y me debo a mi Señor. Y si mi esposa está, le digo, eso no es así, eso está malo. Y aquí vienen un montón de otras cosas que podríamos decir de ética, ¿cierto? De ética cristiana. De hecho, me tocó hacer un curso de integridad pública. Y en la integridad pública, que eran 42 horas, la terminé, hablaba de la ética. Y por más que existan leyes y se creen normas, y se creen normas de ética que nos ayudan y nos guían para hacer lo que es correcto, la idea es hacer lo correcto no por una norma, no por una consecuencia, no por un castigo, sino para que uno piense que eso no es correcto. O sea, no lo es nomás, no es. Es que no lo voy a hacer porque me va a caer la espada de Mocles o las penas del infierno. No lo hago porque no es correcto nomás. Es que no puede ser así. Es que eso es lo que Dios quiere. Que cuando usted esté en la casa y yo no lo esté viendo, ni lo esté sermoneando, usted actúe para Dios. Y yo actúe para Dios también. Porque eso en el fondo va a mostrar dónde estoy yo. Porque si usted anda tirando las manos en la pega, anda haciendo cosas que no son, y yo no lo sé, pero Dios lo sabe. Dios lo sabe. Y eso más temprano que tarde le va a traer consecuencias. En su vida personal, matrimonial, familiar. Total, se lo aseguro, se lo doy firmado eso. Entonces, seamos leales a Dios primero que todo. No podemos apoyar el engaño, aunque esto nos complique en nuestra vida familiar, matrimonial. Ahora, ¿cuántas veces nosotros hemos tenido que decidir por lo que es correcto y asumiendo consecuencias? Por ejemplo, aquí, por eso estoy ampliando esto. Hay familias, ¿cierto?, en nuestro hermoso país, que deciden separarse, estando casados, deciden separarse para poder que el Estado les coopere con el pago de la universidad a sus hijos. Porque separados tienen ayuda económica. Ahora, ¿es correcto eso para un cristiano? ¿Hacer eso? No. ¿Mentir en la ficha social? Tampoco. Tampoco. Lo que nosotros estamos pagando a hijos, como muchos de nosotros, a hijos, y digo, no podemos bajarla, si no puedo. Si trabaja mi esposa, tengo casa propia, tengo camioneta, somos millonarios. Claro, pues, que así nos ve el Estado. Pues. Entonces, pero eso quiere decir que yo voy a hacer cosas truculentas, voy a mentir. No puedo. Pues. ¿Qué le estoy enseñando a mi hijo? Lo que le digo, Dios proveerá. Y Dios provee. Y Dios provee. ¿Se dan cuenta a dónde vamos? Dios conoce el corazón de la gente.
¿Sí? Como le dijo Pedro, oye viejo, Ananías, si la cuestión era tuya, ¿cuál es el tema? O sea, podría haber dado 10 pesos, 10 dracmas, no sé, 1000, si todo era tuyo, si nadie te está pidiendo que lo hagas. Pero ¿por qué se te ocurrió coludirte con tu esposa y mentirnos descaradamente? Buscar el reconocimiento de la gente. Le han mentido a Dios. Y ¡tum! Toma, ahí tenés. Así es. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Las cosas de Dios, antes de pasar a otra parte, las cosas de Dios son serias. Son serias. Sí, como aquí, la gente, hermano, es que quiero donar, hágalo. Ahí hay un ofrendero, coloque el sobre sin su nombre, porque no nos interesa saber quién da. Y si no quiere dar, no dé. Nadie está obligado. Pero doy el 10, doy el 9, dé lo que usted quiera. Es que el 10, si usted quiere dar el 1%, délo. Si quiere dar el 20%, délo. Y si quiere dar 10 pesos, délos. Aquí no estamos preocupados de quién da y quién no da. Tan simple como eso. Pablo dijo, lo que des, lo que hayas propuesto, que sea con alegría y con sencillez de corazón. Cópiale el ejemplo a la viuda, a la mujer que dio lo que tenía. Y el Señor que dijo, dio más que todos los demás. Yo quiero dar esto, es poquito, pero lo quiero dar con amor y con corazón. Eso tiene valor. Eso tiene valor. Dice, y por mano de los apóstoles, el versículo 12 dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Es decir, el pueblo quedó admirado, sorprendido, y la gente supo esta situación y quedaron con temor. O sea, no es para menos. Si usted se imagina ahí esa primera semana que se le había corrido la mentira a Pedro, hasta ahí nomás llegó, ¿sí? O sea, uno podría pensar eso, ¿cierto? Sí, ¿qué manera? ¿Hay cuántos se tienen que haber arrepentido al tiro ahí? Varios, ¿no? Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. El pórtico era el patio lateral, ¿cierto? Uno de los patios laterales del templo, donde iban las mujeres, donde se podían juntar la gente, ¿cierto? Y ocupaban ese lugar para enseñar la palabra de Dios, los apóstoles. Los apóstoles continuaron yendo al templo por mucho tiempo. Es decir, los primeros templos fueron recién construidos en el siglo IV, después del año 312, 313, por Constantino, que proclamó a la iglesia perseguida como la iglesia del Estado. Y por lo tanto apoyó, hizo los primeros concilios, levantó las primeras iglesias, pagó a los primeros obispos, lo hizo ser parte del gobierno, con todos los bemoles malos y buenos que en un momento podríamos conversar. Pero los templos no existían. Por lo tanto, recuerden que Pablo arrendaba algunos lugares o le pasaban ciertos lugares para enseñar la palabra de Dios. Las mujeres en un momento se juntaban afuera, en los territorios abiertos, se juntaban al lado del río para enseñar la palabra de Dios, para escuchar la palabra de Dios. Entonces, ellos se juntaban en el templo, ¿ya? Se juntaban en el templo para enseñar y para recibir la palabra de Dios. Dice que estas señales y maravillas eran hechas por los apóstoles. Se centró Dios obrando a través de los apóstoles de manera muy, muy clara y principalmente por ellos. Porque recuerden que Jesucristo vino primero a salvar al mundo, era lo más importante. Pero también obró milagros. Pero eso estaba escrito en el Antiguo Testamento. Y esto servía para dar una señal de que Él era el enviado, porque en el Antiguo Testamento estaba escrito que iba a sanar a los cojos, le iba a dar vista a los ciegos, oído al sordo, ¿cierto? Y Cristo lo cumplió eso. Por lo tanto estaba la palabra, pero también estaban las señales cumplidas en Jesús. Ahora, los apóstoles de la misma forma, Dios entregó esta gracia de efectuar milagros a través de ellos para testificar el mensaje que ellos estaban dando también. Interesante, dice que esto es consecuencia, además de la voluntad de Dios propiamente, pero también de las oraciones. Recuerden que en el capítulo anterior, en el 4:30, los hombres empezaron y la multitud empezó a orar para que Dios hiciera estas cosas.
Mientras extiendan tu mano, del versículo 4:30, capítulo 4, versículo 30, dice, mientras extiendas tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Porque todo era en el nombre de Jesús, no en el nombre de ellos. Ellos no llamaban la atención sobre sí mismos, sino sobre Jesús. Eso era lo que comunicaban los apóstoles y los discípulos. Pero hay algo interesante, en Marcos 16, 17 y 18 dice, y estas señales, dice, seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Las señales siguen a los creyentes, no es al revés. Las señales siguen a los creyentes, a los que creen en Dios, para testificar la verdad que ellos expresan. Y lo hacían todo en el nombre de Jesús, no en el nombre de María, no en el nombre de un santo. No, eso es mentira, eso es falso. Todos esos milagros que la gente ha recibido, esos son obras de Satanás. Totalmente. Porque recuerden que Satanás se viste como ángel de luz para engañar a las personas. Pero si ese milagro no te está llevando a arrepentirte, no te está llevando a Cristo, a reconocer tus pecados y tu necesidad de un Salvador, ten cuidado que no viene de Dios. Tan simple como eso. Ahora, estoy terminando el versículo 16, porque voy a comentar algo acerca de esto. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban, y ojo con esta parte, y esta es la parte final, tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos. Piense esto. El número aún crecía, como hombres como de mujeres. Dice, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar, ¿quién? Pedro. Y aquí vamos a lo menos su sombra, cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, imagínate cómo esto, la efervescencia que tenía o que tuvo. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, es decir, poseídos. ¿Y qué dice la última parte? Y todos eran... ¿Se dan cuenta? Y termina lo que yo quiero compartir hoy, del versículo 14, 15 y 16, con eventos maravillosos, con una confirmación al mensaje de los apóstoles que se centraba en la figura de Jesucristo, ¿cierto? Con prodigios y milagros. Maravilloso y portentoso. O sea, todos los que venían de una, sanos. Ahora, en la cultura, en ese tiempo y en los alrededores, había muchas supersticiones. Evitaban, por ejemplo, que la sombra de una persona mala pasara al lado de uno para no recibir toda la maldad. ¿Recuerdan ustedes lo que dice el Salmo 90-91? Bajo la sombra de tus alas. Entonces había esa creencia. Ahora, ellos esperaban que la sombra de Pedro, ni siquiera tocarlo, no, que la sombra cayera sobre un enfermo, y tenían la fe, la convicción de que iba a ser sanado. ¿Recuerdan la mujer con flujo de sangre? Que decía, si tocare, no, ni siquiera escuchar la voz de Jesús, ni siquiera que Jesús le dijera, ya, te voy a sanar, no, con solo tocar el manto, una parte del manto, ella tenía la certeza de que iba a ocurrir algo. Y así fue, y así ocurrió. Es decir, la fe en Jesús. Ahora, Pedro no era un sanador, era un instrumento en las manos de Dios. Nada más que eso. Ahora, estas situaciones, y quiero ser súper claro con esto, se dieron de manera abundante
en esos tiempos porque era necesario, en el contexto histórico que se estaba dando, el crecimiento de la iglesia. ¿Te das cuenta? Ahora, usted me dirá, pastor, ¿usted cree que eso no ocurre hoy en día? Sí, yo creo que puede ocurrir porque Dios no ha cambiado, Dios es el mismo. Pero no vemos en estas clases de magnitud ocurrir estos eventos. Ahora, si Dios lo hace, sí, no tengo ningún problema en reconocer eso, ninguno. Ahora, y con esto quiero terminar. Dios es soberano, ¿cierto? Okay. ¿Qué quiere decir soberano? ¿Qué idea nos da de un soberano? Es decir, el soberano es dueño de todo y señor de todo y hace lo que quiere, cuando quiere, con quien quiere y como quiere. El soberano. ¿Recuerdan ustedes? Los faraones eran soberanos. Del Alto y Bajo Egipto. Buena la serie. Y la palabra de él era ley. Así de simple. Soberano. Tenía poder sobre la vida de las personas. Él podía matar a su esposa, a su hijo, da lo mismo. Él, soberano. Era la palabra del Dios Ra. ¿De que vi la serie bien? Bueno, Dios es soberano de verdad. ¿Quién le podría decir a Dios esto, lo otro, o cuestionar a Dios? El barro le va a decir al orfebre o al maestro, no me hagas de esta manera. Es Dios. Es bueno, justo, sabio y maravilloso. Pero el punto que quiero es de la soberanía. Entonces, 5 minutos más y estamos listos. Miren, cuando usted examina la Biblia, de principio a fin, se encuentran con muchas situaciones particulares que ocurrieron, pero que no nos están diciendo que esto lo debo copiar y hacer un patrón en la iglesia. ¿Sí? Jesús sanó a muchas personas, ¿cierto? A través de la distancia. Señor, di la palabra y estará hecho. A otros los fue a ver directamente y oró por ellos. ¿Estamos de acuerdo, no? Okay. A otros, a uno, ¿qué le pasó en la cara? ¿Qué le hizo? Que lo escupió, le tiró un desgarro. Clínicamente es así. Es un desgarro. Cuando usted al hospital le dicen, eche el desgarro acá. Eso es un desgarro, para no decir la palabra más popular, ¿cierto? ¿Usted entiende? Entonces, ¿quiere decir que cuando alguien venga acá yo tengo que tirar un desgarro en la cara? En un momento también Santiago habla de que le colocaban aceite, ¿cierto? ¿Y si no tenemos aceite? O sea, es necesario que oremos por los enfermos, solamente hay que ponerle el aceite. Entonces, no son patrones, no son doctrinas. Eso uno tiene que tener cuidado. ¿Ya? Entonces, en un momento a la gente le traía ropas al apóstol Pablo y él oraba. Sí, pues las personas no podían venir porque estaban a cientos de kilómetros y no había tren bala, ni metro, ni nada. Entonces hay que entender todo el contexto de esto. Entonces le traían la ropa y ¿qué pasaba? Pablo oraba y la gente recibía por fe. Es por fe. Finalmente es por fe. No, lo otro es un vehículo, nada más, que Dios obra. Pero no quiere decir que a cada persona que ahora ya mándame usted está enfermo, ya mándame la ropa. Limpia así, planchada, para que tenga más poder la oración. Entonces podemos caer en un sinfín de situaciones. Es como algunas iglesias que acá en Santiago tienen días, es la iglesia universal, para que más claro. Tienen día de la liberación, día del matrimonio, día del trabajo, día de las sanidades, día de los endemoniados, días de esto. Ahí tienes que pasar debajo del manto sagrado, y un manto sagrado como de 100 metros. Y la gente pasando por debajo. El agua, tienes que traer tu botella y ellos te convidan la gota sagrada. De que así hablan como Marcio, como la gota sagrada. Y con eso liberas tu casa, liberas acá. ¿Qué onda? Y ahora colocaron la sal. Tienes que traer 1 kilo de sal.
Lo que no escuché si era sal de mar, sal con sodio, sal con 50% menos de sodio. Entonces, ¿qué pasó? Como diría alguien, ¿cómo así? ¿Sí? Ahora, pero hermano, usted me dirá, pero si es bíblico, pastor. Claro, es bíblico. Satanás también es bíblico. El adulterio también es bíblico. También está en la Biblia. No quiere decir que yo lo haga. La sal, ¿qué pasó? Que le echaron sal y el río que estaba muerto vivió, eso está en el Antiguo Testamento, y otra cosa está en el Nuevo y más en el Antiguo. Pero esas son situaciones particulares, puntuales que Dios ocupó. Pero en ningún momento nos está diciendo que tenemos que repetirlo y colocarlo como un patrón dentro de la iglesia, porque así nos llenamos de misticismo. Nos llenamos de misticismo. O sea, imagínense que ellos tienen días para recibir tal o cual milagro. El día de los milagros, el día de la transformación. O sea, Dios no los mandó a predicar, Dios los mandó a hablar de la solución de los problemas. Y yo me pregunto, y lo digo muy claro, alguien de aquí, de esta iglesia, y dígame la verdad, porque si no le puede caer ¿Nunca ha tenido un problema? ¿Nunca ha tenido una situación compleja, familiar, con su esposo, su esposa, con un amigo, un compañero, el jefe, alguien en la iglesia? ¿Cierto? Y los va a seguir teniendo. A lo mejor más aquietado, ya no tengo tantos problemas, vivo solo, tranquilo, las cosas se arreglan, perfecto. Pero estas cosas siempre van surgiendo. ¿Te das cuenta? Pero esta gente como que no va a tener nunca más problemas. O sea, ya es una mentira atroz. Ahora me pregunto, el día de, o sea, los otros días Dios no me escucha. Hermana, se murió un martes y la reunión de milagro era el miércoles. Es que para el payaseo, sí, de verdad, discúlpenme que se lo diga, pero un payaseo. Y si no tengo sal, no como sal, Dios tampoco puede obrar entonces. ¿Te das cuenta de lo que llegamos? Tomamos elementos sesgados, fuera de contexto, armamos patrones y le decimos que esto es lo que... No, eso fue en ese momento, en ese lugar. Y si Dios un día a mí me dice, oye, pégale un coleto a este en la oreja y le va a sanar. A lo mejor si Dios me dice, yo siento, lo voy a pegar el coleto. Pero eso no quiere decir que lo pongamos como doctrina en la iglesia. Interesante, ¿no? Cuando vea ese programa en la tele se va a acordar de mí. Bueno, resumidas cuentas, ¿qué nos demanda Dios? Vivir una vida correcta, digna, honesta. Dios procura que usted y yo seamos cada día transformados a la imagen de Jesucristo, donde en la boca del Señor nunca se halló engaño, nunca. Somos limitados, somos pecadores, y así será hasta el día de nuestra transformación en el rapto de la iglesia o hasta el día de nuestra muerte. Pero procuramos cada día ser un poquito más parecidos a Jesús, que sea menos yo cada día, pero más el Señor en mí. Vivamos una vida honesta delante de Dios y delante de los demás. Oremos.